María, del Hijo y del Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Alabado sea el Santísimo, Divinísimo Sacramento del altar. En los cielos y la tierra sea para siempre alabado. Empecemos en paz. Así sea. Y así es como esta danza dio gracias al santo que hoy se festeja para poder iniciar el baile hoy en este 6 de agosto del 2023 aquí en Ibarrilla, en León, Guanajuato. Bastante esplendoroso, lleno de alegría y de colorido, tal como debe ser una danza creada para la divinidad. Toda danza tiene la intención de retraerse a lo más antiguo de la historia. Claro que por eso hoy en día se usan muchos accesorios que pues son de la mera actualidad, pero aún así todavía tratan de intentar de retraerse hasta lo más antiguo. Ya sabemos que en lo más antiguo pues solamente existía las pieles de los animales que mucha gente pues usaba para el vestido, para el tambor, ¿sí? Y es que pues hay que entender que en la Atlántida desapareció porque la misma naturaleza se encargó de acabar con todo aquello que había en esa parte de la historia del mundo. La Atlántida terminó siendo como la Torre de Babel, porque la Atlántida, la humanidad atlante, toda se hizo a
solo idioma, un idioma que lo unió y que precisamente por eso es que en el Génesis Moisés escribe la historia de Babel, la Torre de Babel, que supuestamente era con el fin de llegar hacia Dios, de superarlo incluso, y claro que ya en la manera ya desarrollada, simplemente la Torre de Babel no era otra cosa más que la misma ciencia. La humanidad atlante tuvo el momento de llegar a un solo idioma. Todo el mundo hablaba un solo idioma y por tal razón ya todos entendían lo que pues unánimemente se quería decir, y por eso es que lograron construir aquella ciencia, aquella torre llamada de Babel. Pero la naturaleza o el mismo Dios quiso destruir la Torre de Babel, y entonces surge un nuevo mundo, un nuevo paraíso, donde la tierra, la humanidad se divide de nuevo y surgen otra vez infinidad de dialectos, infinidad de lenguas, infinidad de naciones. Aquí en México entendemos que las naciones eran muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, aquí en Guanajuato moraban los chichimecas, los pueblos chichimecas. Y entre los mismos chichimecas tenían muchas lenguas. Hoy todavía algunas se hablan, pero ya muchas también desaparecieron. Pero igualmente también ya el mundo se está haciendo a una misma lengua. El mundo está construyendo otra vez la Torre de Babel, que es la misma ciencia, esa ciencia que trata de superar a Dios, que trata de modificarlo, de modificar la naturaleza. Pero en aquel tiempo, cuando inició el paraíso, en este quinto sol, del cual hablan los mayas, cuando hablan del quinto sol, se refieren a esta quinta humanidad que hoy día en el gnosticismo se tiene como quien domina aquí en esta humanidad es la raza aria, que es la dominante, supuestamente la que domina al mundo hoy en día. Y todas estas danzas precisamente tratan de retraerse a lo más antiguo, a tratar de enfocarse hacia atrás, hacia lo original, y eso es lo que a todos nos gusta, recordar parte de aquel pasado. Claro que ha sido casi imposible explicar los orígenes de los pueblos, porque muchos pueblos nunca pueden ni siquiera dar explicación a sus orígenes y piensan que las lenguas fueron creadas por Dios, pero precisamente las infinidad de lenguas que hablaban los pueblos originarios eran lenguas que se originaron a causa de la separación, de la división que se generó después de la destrucción de la Atlántida. Y hoy en día, por ejemplo, aquí en México, todavía se hablan infinidad de lenguas. Todavía hay muchos pueblos como si fueran una nación, hablando cada uno su lengua, pero en la mayoría, ya muchos de los que hablan esa lengua, su propia lengua, hablan también el español, el inglés. Por ejemplo, el inglés pues es el idioma universal, el idioma científico, el que precisamente hace a la humanidad actuar
con una sola dirección, actuar hacia con la construcción de la Torre de Babel. Y estos son los hermosos bailes que nos trae esta danza. Bailes muy espectaculares que, pues, lo más importante en estos bailes es hacernos regresar hacia el gran pasado, hacia lo que era en los principios de cuando el hombre comenzó a vivir el nuevo paraíso. Las lenguas surgieron porque el hombre quedó distribuido por toda la tierra, separado por las aguas. Y así todo esto se ve espectacular con bellos grupos de danza como estos. Ay, que me la cagaste, hermana. Mal de ponerse. Y es bueno recordar la historia, acompañar estas danzas con unas buenas historias, porque así se completa la imaginación de lo que eran las danzas. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De qué? ¿Son de- aquí de León. De aquí de León. Se llama, ¿su danza cómo se llama? Danza Tribu Lobo Gris. ¿Cómo? Danza Tribu Lobo Gris. La danza Tribu Lobo Gris. Eso es. Muchas gracias. Nada.
sale bien combinar estos espectáculos con la historia, estos espectáculos que nos representan tradicionalmente desde los orígenes, claro que ya actualizados hasta hoy día con todo lo que hoy día existe. Pero bueno, de cualquier manera, todo este espectáculo siempre nos lleva a tratar de recorrer como si fuera en el túnel del tiempo, hacia atrás, al pasado, al gran pasado. Hay que recordar que las danzas apaches se dieron principalmente en Norteamérica. Este es un tipo de danza apache y bueno, aquí este grupo usa el machete. También hay danzas que no usan, danzas apaches que no usan el machete. Pero ahora sí que cada grupo tiene su forma de bailar, de hacer danza. Y es que les digo, en toda América, cada pueblo tenía su propia lengua. Cada pueblo establecido en su lugar de origen, en su lugar desde los principios. Ese pueblo, cada uno hablaba una lengua. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba lleno de pueblos, pero cada pueblo tenía su propia lengua. Es lo más maravilloso que nos puede atraer de la historia, porque cuando, como les decía hace un rato, cuando se destruyó la Atlántida, pues la Atlántida era ahora sí que un mundo globalizado, que ya hablaban solamente un solo idioma, pero ese idioma fue destruido y se destruyó la ciencia, se destruyó la Torre de Babel, y entonces se dice que Dios dividió al hombre en forma de lenguas, en donde nadie se podía entender. La dividió por medio de diferentes hablas, y es así como ese es el paraíso. Quedaron infinidades de pueblos, pero cada uno fue desarrollando su lengua, y claro que cada lengua, de hecho, cuando comenzaron a aparecer personas muy influyentes, muy ambiciosas, pues trataron ahora sí, de juntar muchas lenguas con una sola lengua principal. Por ejemplo, en Alemania, pues claro que había muchísimas lenguas ahí en ese territorio, pero se crea el germano porque no faltó quien uniera a Alemania. Por ejemplo, como en la Grecia igualmente, antes de la historia de la Grecia, pues allí en la Ática vivían muchos pueblos con diferentes lenguas que pues allí se usaban, pero cuando apareció Homero con sus Ilíada y la Odisea, él trata de unir a la Grecia por medio de un lenguaje, y así el griego es un lenguaje imperial. Es un lenguaje imperial que de hecho, pues claro que va a encerrar muchas lenguas. Y así, ahorita por ejemplo está el inglés. El inglés es un lenguaje que está en todo el mundo y es el lenguaje universal, es el lenguaje científico, porque hasta eso hay hasta dos lenguajes catalogados como diferentes. Por ejemplo, el inglés es científico, y hasta los franceses tienen el orgullo de decirse que su lengua francesa
es una lengua culta. Uno representa lo oculto y el otro representa lo científico. Siempre, cada nación trata de hacerse ver como lo mejor, como lo más alto. Y esto pasa cuando la gente de una nación, que aunque tenga muchas lenguas en sí misma, en su interior, pues con una sola lengua que tenga dominante, que encierre a todas esas lenguas, pues se hace poderoso. Aquí en México tenemos infinidad de lenguas todavía que no desaparecieron, tan solo el maya. Antiguamente se dice que tenía 33 lenguas en el territorio maya, lo que es Yucatán, parte de Chiapas, Belice, El Salvador, Panamá, Honduras. Ahí moraron los mayas y se dice que en todo ese territorio había 33 lenguas, pero hoy día ya solamente se tienen 23. O sea, es una familia. Es el lenguaje maya, pero dividido en 23 lenguas. Y así, por ejemplo, les decía hace un rato, aquí en Guanajuato estaban los chichimecas, y los chichimecas también tenían muchísimas lenguas. Cada pueblo era una lengua. Y estas son las danzas tradicionales de aquí de nuestro México, para que el mundo las conozca y sepa lo que hay aquí. México es muy colorido, por todas partes a donde se vaya, siempre no deja de ser colorido. Estamos aquí en la fiesta de Ibarrilla, presenciando esta danza.